hermanos. La palabra se va a encontrar en Lamentaciones, capítulo 5, versículo 1. Lleva por título Oración del pueblo afligido. Lamentaciones capítulo 5, del verso 1 en adelante. Del versículo 1 en adelante, vamos a leer del 1 hasta el 10 y después vamos a leer del 19 al 22. ¿Si ya lo encontraron? Amén, amén. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Acuérdate, oh Jehová, de los que nos ha sucedido, mira y ve nuestro aprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros, huérfanos somos, sin padre, nuestras madres son como viudas, nuestras aguas bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio, padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hombre. El 19 dice: Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Dios bendiga su palabra. Amén. Amado Dios, Padre amado, en esta hora está tu palabra leída, Señor del cielo. Te ruego, Dios mío, que usted pueda darle una exhortación a nuestras vidas, mi Señor. Que pueda ser usted, Padre amado, Dios mío, que pueda hablar a mi vida primeramente, Dios mío, y poder, Señor del cielo, hablar conforme usted quiera, Padre amado, Dios mío. Que no pueda ser, Dios mío, mi corazón, Padre amado, Dios mío. Padre amado, que pueda hablar, Dios mío, conforme a mis sentimientos, Padre amado, Dios mío, sino que pueda ser usted, Padre amado, Dios mío, que vaya usando mis labios, Padre amado, Señor, para hablar conforme, Dios mío, a tu corazón, Padre amado, Dios de la gloria. Que usted vaya abriendo, Dios mío, nuestro entendimiento, la sabiduría, Padre amado, Padre del cielo, para recibir tu palabra, Padre de la gloria, y que ahí en ella, mi Señor del cielo, podamos, mi Señor, entender día a día, Padre amado, lo que usted nos quiere hablar, lo que usted nos quiere enseñar, Padre amado, Dios mío. A lo mejor corregirnos, Padre del cielo, y poder recibirlo de la mejor manera, Padre de la gloria, Dios mío, y humillarnos día a día delante de tu presencia, Padre amado. Todo esto te lo pedimos, mi Señor del cielo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y ya por título dice, oración, dice, del pueblo afligido. Yo lo meditaba y sabe que es una gran realidad de nosotros como pueblo, que día a día muchas veces llegamos a la casa de oración afligida, necesitando de nuestro Señor. Amén. Independientemente de las circunstancias del día, de lo que nos pase, pero necesitamos del Señor. Yo a veces le digo a mi Señor en la oración que lo necesitamos como el aire, porque sin aire nos sentimos morir. Así es. Cuando estamos enfermos, ¿cierto? Muchas veces de resfrío llegamos a los hospitales porque nos ahogamos en nuestras casas. ¿Y qué es lo que necesitamos? El oxígeno.
que es algo primordial, ¿cierto? Que se encuentra en el aire, el oxígeno. Es algo primordial para nuestras vidas. Hoy en día, ¿cierto? Afligidos necesitamos de nuestro Señor. Amén. Como el aire, ¿cierto? Como el oxígeno. Amén. Para poder vivir. Así es, Señor. Porque sin nuestro Señor no somos nada. Amén. No somos nada, ¿cierto? Delante de su presencia. Dice, el pueblo, mire, le decía, acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños. Nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos, sin padre. Nuestras madres son como viudas. Nuestras aguas bebemos por dinero. Compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros. Nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. El pueblo de Dios se quejaba ante el Señor. Sí. Porque el Señor, cierto, el pueblo fue llevado a esclavitud nuevamente por su porfía. Así somos nosotros. Día a día por nuestra porfía, por nuestro mal caminar. Nos sentimos, cierto, muchas veces sobrepasados por la necesidad de nuestra vida, por los problemas, por las aflicciones. No solamente problemas a lo mejor en el hogar, problemas en el trabajo, con los amigos. Porque muchas veces creemos que nuestro mayor consejo, nuestro mejor amigo es la persona que está a nuestro lado. Muchas veces llegamos, ¿cierto?, buscando un consejo de hombre. Pero hoy en día el Señor nos dice que es necesario poder llegar a buscar, ¿cierto?, el consejo de nuestro Señor, que es a través de su palabra. Porque el corazón del hombre es engañoso. Y muchas veces vamos a llegar a dar un consejo de nuestro corazón y no conforme a la palabra. Y vamos a seguir afligidos. No vamos a encontrar el reposo, el consuelo como lo encontraba el pueblo del Señor en esta hora. Así llegamos nosotros. A lo mejor no tenemos problemas, pero sí necesitamos de nuestro Señor. Amén. Y eso hace que nuestra vida, nuestro corazón se entristezca. A veces cuando no podemos sentir al Señor, nos sentimos afligidos. Y le pedimos desesperadamente a nuestro Señor, Señor, quiero sentirlo. Señor, yo quiero irme lleno de tu presencia. Que día a día, cierto, podamos llegar a nuestra casa de oración, a lo mejor afligidos, pero confiando en nuestro Señor. Que nos iremos, cierto, reconfortados, con reposo. Muchas veces nos podemos sentir afligidos, cierto, en nuestro caminar, sin ganas de poder llegar nuevamente a la casa de oración. Pero es necesario, mis hermanos, poder llegar, poder congregarse, poder llegar, cierto, a las plantas de nuestro Señor, como dice la palabra, buscarle, cierto, y alabarle en todo tiempo. Amén. En angustia, cierto, en dificultad, en tristeza, en alegría. En nuestro mejor momento debemos dedicárselo a nuestro Señor. Muchas veces nos acordamos, nos olvidamos, mejor dicho, de nuestro Señor en esos momentos. Muchas veces en nuestra vida, cierto, preferimos celebrar un cumpleaños, cierto, en nuestro hogar. Lo que sí también no está malo. O muchas veces decimos, cierto, Señor, tú vas a ser el primero en nuestra vida, el primero en nuestro corazón. Pero pasa el tiempo, cierto. El Señor viene, nos restaura, cierto. Y nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos de nuestro Dios, de que ha hecho maravilla en nuestra vida. Es, amén. En nuestros hijos, en nuestra familia. Nos ha librado, cierto, de peligros. Amén. A muchos, cierto, el Señor nos ha librado de todo. Nos ha librado muchas veces hasta de la envidia. Que eso es lo bueno, que tenemos un Dios maravilloso. Aquel que conoce nuestra vida, conoce nuestro corazón, conoce nuestra necesidad. A veces nosotros podemos creer que no tenemos nada, muchas veces que ni siquiera estamos enfermos, pero el único que nos conoce es nuestro Señor. Y así llegamos a nuestra casa de oración, afligidos, cierto, en la necesidad. Así como el pueblo decía, dice, padecemos, dice, persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? El único reposo que nosotros podemos tener es en nuestro Señor. Dice la palabra, cierto, en Jeremías, dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. ¿Cierto? Nosotros no caminamos solos, dice la palabra del Señor, que Él camina a nuestro lado.
como poderoso gigante. Amén. Que esa pueda ser nuestra confianza, nuestra fe, mis hermanos, ¿cierto? Y que podamos, ¿cierto? Como dice la palabra, encomendar nuestra causa, encomendar a nuestro Dios nuestro caminar. Que día a día que salgamos de nuestra casa, presentarnos delante de nuestro Señor, rogarle, ¿cierto? De que todo lo que el enemigo pueda tramar en nuestra vida, ¿cierto? No pueda prosperar, sino que en nosotros pueda hacer ese pensamiento día a día, ¿cierto? De decirle, Señor, yo quiero que usted vaya llenando mi vida, que usted pueda guiarme, que donde vayamos, ¿cierto? Su palabra pueda estar en nuestros labios, para que el que esté en necesidad, ¿cierto? El enfermo pueda, ¿cierto? Como decía nuestra pastora, poner la mano sobre los enfermos. Y allí puedan ser sanos, confiando en que es nuestro Señor. Que podamos disponerlo día a día, en la mano de nuestro Cristo. Que donde vayamos, ¿cierto? Encomendar, como decía, nuestra causa. A lo mejor, muchas veces no pueda pasar que a lo mejor no queremos llegar a nuestro trabajo. Pero ¿sabéis qué, mis hermanos? La palabra ahí decía de que Él nos va a librar de todo eso. Va a sacar a las personas, ¿cierto? Que a lo mejor nos afligen. Sí, Señor. A lo mejor nos van a afligir, pero a lo mejor es necesario que el Señor pueda probar nuestro corazón, pueda probar nuestra paciencia, pueda probar, ¿cierto?, el amor que le tenemos a Él para poder encomendarnos día a día. Porque a lo mejor en la prueba, en la dificultad, nos vamos a olvidar del Señor. Vamos a olvidarnos, ¿cierto?, que toda respuesta a nuestra necesidad está en la palabra. Dice más adelante, dice, al egipcio, dice, y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto. Nosotros llevamos, dice, su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros. No hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos, dice, nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como el horno a causa del ardor del hambre. Imagínense que el pueblo, ¿cierto?, de Dios nuevamente dice que extendió su mano, ¿cierto?, al egipcio. Muchas veces nosotros, en la necesidad, en la prueba, ¿cierto?, extendemos nuestra mano, ¿cierto?, o buscamos, ¿cierto?, un consejo en el amigo, en el hombre, como le decía. Pero que nosotros, ¿cierto?, podamos extender la mano hacia Cristo. Amén. Hacia Cristo, ¿cierto?, Sí. para poder, ¿cierto?, recibir aquel pan, el pan nutritivo, ¿cierto?, que es la palabra, el buen consejo. El buen consejo, ¿cierto?, a lo mejor de un hermano, de un pastor, ¿cierto?, pero para pedirle, ¿cierto?, a nuestro Señor que el consejo que vayamos a recibir pueda ser conforme a la palabra. Amén. Y muchas veces, ¿cierto?, si no quedamos conformes, ¿cierto?, ir donde otro hermano, ¿cierto?, donde el pastor, donde nos sentamos, ¿cierto?, con un hermano en confianza. ¿Y sabe qué? El Señor va a volver, ¿cierto?, a repetir lo mismo si es de Él. Amén, Señor. Si es de Dios, vamos a recibir la misma respuesta. Y eso es lo que nosotros esperamos, ¿cierto? Poder recibir la respuesta de Dios. Y confirmar muchas veces, porque a veces no quedamos conformes a lo que lo dice nuestro hermano. Pero es necesario, ¿cierto?, que podamos recibir este pan, este alimento, esta palabra. Y para eso también es necesario conocer la palabra, escudriñarla, buscar más de Dios. No buscar en el amigo. Porque si buscamos el consejo del amigo, nos vamos a quedar con nuestros amigos. Porque un buen amigo, muchas veces creemos ser buenos amigos y damos un consejo erróneo, un consejo equivocado. Muchas veces nosotros en el trabajo podemos decir lo mismo. A veces podemos ver, ¿cierto?, muchas personas que se separan. Y el buen amigo, ¿qué es lo que te va a decir? No, olvídate, no es para ti. Pero ¿quién sabe eso? Solamente Dios. Amén. Solamente el Señor sabe, ¿cierto?, si el hombre o la mujer va a ser para uno. Y lo que tiene preparado para nuestras vidas. Pero como amigos, ¿qué es lo que nosotros queremos ver? A nuestro amigo disfrutar junto con nosotros. Pero es necesario, ¿cierto?, que nosotros podamos buscar el consejo de nuestro Señor. Y no en el amigo, de verdad, mis hermanos, uno escucha muchos consejos con el tiempo cuando uno va madurando. Que le dicen, no, sepárate, y a lo que uno siempre lo lleva va a ser al carrete, a la diversión. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Hoy en día nosotros tenemos una buena diversión, un mejor carrete, donde nos gozamos día a día, Amén. donde la diversión, ¿cierto?,
donde el gozo lleno, ¿cierto?, es nuestro Señor. Amén. A través de su palabra, Gloria a Dios. al ver los milagros de nuestro Señor día a día, Amén. al ver, ¿cierto?, que nuestro Señor mueve su mano a favor de nuestro hermano que está enfermo, Amén. de aquel que es cierto que viene cansado, Dios le renueva la fuerza. Sí, amén. Eso es lo mejor para nosotros. Hoy día yo conversaba con un compañero y decía, conversábamos por un evento que tenemos, ¿cierto? Y yo decía que a mí a lo mejor los eventos no me llenan del trabajo. Sí, me voy a reír, sí, voy a molestar, porque es algo cierto. Es una verdad. Uno no puede mentir en estas cosas. Pero ¿sabe qué? No es algo que a uno lo llena. Llegar día a día a la casa de oración, el predicar, ¿sabe qué? Es algo tan lindo, Sí, amén. es algo tan hermoso que es lo único que llena la vida del cristiano. Gloria a Dios. Sí, Señor. Muchas veces tememos, ¿cierto?, de que el mundo, ¿cierto?, pueda reírse de nosotros. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Dios nos enseña día a día que no debemos temer. Amén. Como decía, ¿cierto?, poderoso de nuestro Dios, que camina a nuestro lado como poderoso gigante. Amén. Imagínense, en Isaías dice, no temas, dice, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria al Señor. Imagínense el Señor. Amén. Son promesas fieles. Amén. Dios no es un Dios que miente. Amén, amén. Si Dios le prometió algo a mis hermanos, Él lo cumplirá. Amén. Muchas veces, cierto, creemos desmayar. Muchas veces queremos dejarlo todo, cierto, porque no vemos, cierto, las promesas de nuestro Señor. Pero allí es donde el Señor, cierto, prueba nuestra paciencia. Y en esa paciencia muchas veces queremos desmayar, quedarnos en el hogar, porque no vemos, cierto, lo que el Señor nos prometió. Es como un hijo. Nosotros muchas veces les prometemos, cierto, algo, si pasan de curso. Y ellos esperan, cierto, que le llegue luego fin de año, para que nosotros le podamos cumplir. Pero ¿sabe que nuestro Señor nos cumple día a día? Amén, Señor. Lo que Él nos prometió, cierto, a través de su palabra. Sí, Señor. Que el Amén. pan y el agua, cierto, no nos faltará. Amén. Que Él está a nuestro lado. Que Él Amén. pelea nuestras batallas. Amén. Y que allí, mis hermanos, nosotros podamos confiar en el Señor. No desmayemos. No nos quedemos en los hogares, a pesar, cierto, de nuestra dificultad, de nuestra pena, de nuestra tristeza. Podamos seguir creyendo y confiando en nuestro Señor, que Él nos va a libertar, que Él nos va a renovar la fuerza. Muchas veces, cierto, podemos vernos los unos a los otros, pero lo único que conoce nuestro corazón, nuestras penas, ¿cierto?, nuestras tristezas, nuestras alegrías, es nuestro Señor. Amén. Pero que podamos confiar, ¿cierto?, en sus promesas, porque el Señor las prometió, ¿cierto? Dice la palabra que Él no es hijo de hombre, ¿cierto?, para poder mentir. Yo le puedo mentir, decir mañana a lo mejor voy a ir a su casa, pero puede pasar cualquier cosa, o puedo llegar cansado y no voy a ir. Pero nuestro Señor no. Así es, Señor. Dice, como dice, mira, dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que sigamos esperando, ¿cierto?, en la justicia de Dios. No en nuestra justicia. Dice más adelante, en el versículo 19, mas tú, oh Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Porque dice, ¿por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros. Imagínense, dice, claramente dice, porque tú, Jehová, permaneces para siempre. Y lo podemos ver, ¿cierto? Que nosotros podemos perecer, ¿cierto? Nuestra familia, pero aquellos que han perecido, ¿cierto?, han confiado en nuestro Señor. Que un día, ¿cierto?, nosotros podamos llegar, como dice nuestra pastora, que podamos ver, ¿cierto?, nuestra familia, poder llegar ante la presencia también de nuestro Señor. Dice, ¿por qué te olvidaste completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Yo creo que hoy día, ¿cierto?, el Señor nos viene a hacer esa pregunta a nosotros. A lo mejor dice Jorge, dice, ¿por qué te olvidas completamente de mí?
y me abandonas tan largo tiempo. Así somos Dios, nosotros, mi Señor. Señor, amén. Abandonamos a nuestro Señor Así es. a la primera. Al primer cierto de fallecer, a la primera prueba muchas veces lo abandonamos. Muchas veces lo abandonamos de pensamiento, podemos llegar a la casa de oración, pero lo abandonamos, ¿cierto? Porque abandonamos nuestra fuerza, la depositamos en nuestra vida, nos la depositamos en nuestro Señor y lo abandonamos largo tiempo, porque muchas veces estamos acostumbrados, como decía nuestra pastora, por la misericordia del Señor, a caminar de trastabilleo en trastabilleo, en quedarnos en el hogar. Pasa un tiempo, pueden pasar años, pero aún allí nuestro Señor, ¿cierto?, permanece fiel. Nos espera, ¿cierto?, como un padre amoroso. Como cuando un hijo, ¿cierto?, puede irse a una madre, ¿cierto?, a lo mejor a la drogadicción, al alcoholismo, a la calle, ¿cierto? Una madre, ¿qué es lo que hace? Ruega, clama, pide, le reclama al Señor. Así es nuestro Señor, ¿cierto?, que interceda ante el Padre, que nosotros podamos volver, que no podamos perdernos, ¿cierto?, su maravilla, que no podamos perdernos, ¿cierto?, de esta maravillosa salvación que fue entregada un día. Amén. ¿Cierto? Que no nos olvidemos por largo tiempo de nuestro Señor, porque Él quiere, ¿cierto?, que nosotros podamos alabarle, glorificarle, porque Él se merece todo de nuestra vida. Aún el tiempo, ¿cierto?, que dormimos, podamos, ¿cierto?, estar que nuestra alma, ¿cierto?, pueda estar en constante clamor, en alabanza a nuestro Señor. Amén, Dios. Yo creo que a más de alguno le ha pasado, ¿cierto?, que nuestro espíritu por la noche clama, Amén, Señor. canta. Uno a veces no sabe por qué se levanta cantando alabanza. Así es. Y es porque nuestro espíritu, ¿cierto?, anhela más de nuestro Señor. Amén. Que podamos día a día, ¿cierto?, el Señor nos pueda dar ese valor, ¿cierto?, la valentía, las ganas de poder clamar, de poder, ¿cierto?, buscar de su palabra, que no nos podamos alejar de Él. Así como se han alejado nuestros hermanos, seguir clamando, seguir orando, los unos por los otros, dice la palabra, dice. Y vuelve, dice la palabra, dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días, dice, como al principio. ¿Por qué nos has desechado? ¿Por qué nos has desechado? Te has airado, dice, contra nosotros en gran manera. Pero mire, ¿sabe qué? En Lamentaciones dice, capítulo 3 dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige. Amén. También se compadece según la multitud de su misericordia, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Hermoso, ¿cierto? Sí. Él no nos va a entristecer porque Él quiere. Nosotros muchas veces a nuestros hijos, o a nosotros mismos cuando éramos pequeños, nos podemos acordar, ¿cierto?, que nuestro padre, ¿cierto?, nuestra madre, ¿cierto?, a veces nos negaban cosas, o nos negaban permiso, porque sabían, ¿cierto?, que a donde íbamos no era lugar de bien. ¿Dónde vamos a estar mejor, ¿cierto?, que al lado de nuestros padres? Amén. Porque uno lo ve, ¿cierto?, que al lado de nosotros, ¿cierto?, están bien nuestros hijos. En otro lugar no van a estar. Y si algo viniese a pasarles, ¿cierto?, nosotros los vamos a guardar, a proteger. Así es nuestro Señor. Nos guarda, nos va a proteger, ¿cierto?, independientemente de lo que nosotros estemos pasando. Gracias, Señor. Sabemos, ¿cierto?, que lo único que podemos llegar es a nuestro Señor. Aparte de la aflicción, que al final del día, si llegamos a las plantas de nuestro Señor, a lo mejor en nuestro dormitorio, podemos seguir durmiendo, confiados en que el día de mañana el Señor, ¿cierto?, obrará a nuestro favor. Sí, amén. Y aún así, ¿cierto?, poder pasar, ¿cierto?, la prueba, la dificultad, el día triste, el día amargo, con alegría, con un rayo de sol, porque así es nuestro Dios. En la luz de nuestra vida, en la luz, ¿cierto?, en las tinieblas. Muchas veces, ¿cierto?, queremos tener un día negro, lleno de tinieblas, que a lo mejor queremos terminar rápido el día y poder irnos a descansar a nuestros hogares. Pero nuestro Señor, ¿cierto?, no nos afligirá por siempre. Dice, porque la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Bendito Dios. Nuevas son cada mañana. Gracias, Grande Señor. es tu fidelidad. Mi porción Bendito Dios. es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Gloria a Dios. Bendito Señor. Que así pueda ser cierto esta palabra, que podamos arraigarla en nuestro corazón día a día, que en Él podamos esperar, que podamos esperar, cierto, en su misericordia día a día. Gracias. Y no nos aprovechemos, como decía la pastora, porque es una realidad. Nos aprovechamos de que nuestro Señor día a día renueva su misericordia. Amén.
Y llegamos al otro día y creemos que nos humillamos. Pero muchas veces esa humillación es de labios, no es de corazón. Que pueda ser cierto nuestra humillación ante nuestro Señor, de corazón. Porque de verdad que le necesitamos. Necesitamos cambiar. Necesitamos, cierto, que todo lo que nos aparta de nuestro Señor día a día, que todos los pensamientos que puedan venir a nuestra vida puedan ser apartados para poder hallar gracia ante nuestro Padre. ¿Sabe que en Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11 dice: por lo cual animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis? La palabra también nos enseña, mis hermanos, que a pesar de nuestra aflicción, a lo mejor nos podemos equivocar, pero es necesario, ¿cierto?, recibir la reprensión. Así es, Señor. Pero la palabra aquí, cierto, nos enseña, por lo cual dice, animaos los unos a los otros, que a pesar de equivocarnos, que a pesar, cierto, de volver atrás muchas veces, nos podamos animar los unos a los otros, Así es, conforme a la Señor. palabra, Amén. orando también. Al orar los unos por los otros, también animamos, cierto, a nuestro espíritu, al espíritu de nuestro hermano, cierto, que pueda acercarse más a nuestro Dios. Amén, Señor. Dice, edificaos los unos a los otros, como así como lo hacéis. ¿Y cómo lo hacemos, cierto? A través de su palabra día a día. Nos animamos, el Señor nos anima, que a través de su palabra podamos, cierto, seguir adelante, que a pesar de nuestra aflicción sigamos creyendo en nuestro Señor, en este poderoso gigante, cierto, que día a día camina a nuestro lado. Muchas veces nos olvidamos de que el Señor camina a nuestro lado y peleamos con nuestra fuerza, pero que sea necesario, cierto, de entregarle toda nuestra carga, cierto, Amén. día a día a nuestro Señor. Así sea, mi Dios. Y a pesar de la aflicción, cierto, podamos seguir, cierto, congregando, buscando más de nuestro Señor. Que aunque no querramos nada, cierto, en el día pueda llegar la hora, cierto, del culto y poder llegar a las plantas de nuestro Señor. Porque si nos quedamos en el hogar, cierto, no vamos a orar, no vamos a cantar alabanzas a nuestro Dios. Así es. Nos vamos, cierto, ¿a qué nos vamos a dedicar? Al reposo, a alimentar esta carne. A lo mejor durante el día, cierto, no la alimentamos espiritualmente, pero si llegamos a la casa de oración, la alimentamos. Obligamos, cierto, a esta carne a menguar y que nuestro Dios, cierto, pueda ser exaltado, Bendito. glorificado. Y así ver, cierto, la maravilla de nuestro Dios. Que eso también, cierto, a uno lo llena de alegría, lo llena de gozo. Al ver, cierto, como les decía en un principio, al ver, cierto, que nuestros hermanos son sanos. Y así día a día, cierto, poner en alto el nombre de nuestro Señor. Donde vayamos, hablar de la maravilla de nuestro Dios, que es un Dios, cierto, que sana, que es un Dios que restaura y que es un Dios que llena nuestra vida, cierto, de paz, de amor, de gozo. Ese es el Dios que todos conocemos. Y como decía, cierto, esta pregunta, muchas veces nos olvidamos por largo tiempo de nuestro Señor. Pero ¿sabe qué? Día a día, cierto, el Señor renueva su misericordia. Amén. Y es el día, cierto, propicio para que podamos, cierto, escuchar su palabra y llenar nuestra vida. Esto ha sido su palabra, cierto, sin poder agregarle más. Le vamos a pedir a nuestro hermano